El mayor problema en la cuestión del conflicto dentro de las negociaciones, no sé si el mayor, el principal, el detonador de los problemas, es la visión que tenemos sobre un conflicto, en principio, como algo problemático, como algo malo, como algo dañino, como algo que ante un conflicto de intereses se abre la alerta del riesgo de la pérdida. Eh, entonces, primero diferenciar qué es un conflicto, punto, y qué es un conflicto de intereses. Si hay dos partes y una parte puede tener un conflicto interno con su propia dinámica entre lo que necesita y lo que ofrece. Distinto es cuando los intereses de cada propuesta chocan por fuera de las personas. Entonces, un conflicto de intereses es mucho más mapeable, permeable al análisis y despersonalizado. Cuando la persona cree que el conflicto está en la persona o que va a tener que trabajarse sobre la persona, eh, todo se pone más reducido en cuestiones de posibilidades de resolución, porque ese riesgo, por supuesto, es mucho más interpelante. Entonces, lo primero que se propone en las reflexiones e investigaciones de una persona con luna en Libra, por ejemplo, es esto de neutralizar la energía del conflicto. Es una situación que es real, que es concreta y que ocurre, pero no tiene por qué tener una carga negativa, abrasiva, en cuanto antes de realmente tener efectos sobre la realidad y sobre las personas sobre todo. Entonces, eh, cuando ya el conflicto es una circunstancia que está fuera de las partes, ya uno puede reaccionar de maneras diversas, no en el binomio de ceder o atacar para ganar. Entonces, simplemente es pensar un lado alternativo, pero en principio, y esto parece simple, es simple, pero no quita que sea difícil de gestionar, disociar el conflicto de la persona. En la lectura, pero no en la ejecución, por supuesto, porque no podemos no considerar a las personas en, en todas las decisiones en el mapeo de las decisiones a tomar. Entonces, en lugar de tener el binomio de atacar o ceder, vamos a negociar con otro tipo de variables. En este caso, la empatía y la asertividad. La empatía lo que hace es fortalecer el vínculo humano y personal. Que no quiere decir que tenés que ser amigo, familia o lo que sea de esa persona, sino que cuando dentro de un marco de negociaciones, además de intercambios, hay vínculos humanos, es un valor agregado mucho mayor porque los vínculos pueden hacer que se sigan enredando las asociaciones simbióticas. Cuando vos ya contás con la confianza, cuando ya podés establecer una comunicación clara con una persona con la que negociaste, con la que pudiste resolver un conflicto de intereses, ese vínculo se vuelve una fuente de nuevas posibilidades. Entonces, ganar una negociación y perder un vínculo, a veces es perder más de lo que se gana. Y yo personalmente, más allá de mi luna en Libra, eh, sí, siempre te diría, no a veces. Bueno, entonces tenemos por un lado la empatía y por el otro lado la asertividad, que tiene que ver con que yo tengo que defender mi interés, mi objetivo, en el sentido de que no puedo simplemente
actuar desde la empatía y olvidarme de por qué, de lo que me trajo ahí. Y olvidarme de lo que me trajo ahí, o sea, recordar lo que me trajo ahí, también es limpiar eso. A veces no queremos ceder por una cuestión de muchas aristas y en realidad no te cambiaba nada ceder o no tal cosa respecto a tu asertividad. O sea, llévate lo que necesitas. No vayas con, no, te voy a ganar todo y te voy a limpiar la cabeza. Eso es la negociación competitiva. Existe y hay un montón de... No sé por qué tengo ese cuadrado blanco al lado ahora que lo veo, no lo usé. Bueno, vamos a usarlo. Vamos a poner así entonces. Cuando antes era atacar o ceder, esto es un menos y un más. Oh, no, este cuadrado debería haber quedado blanco. Porque al final. Bueno, entonces acá tenemos así, mira. Tuki. Así, así. Y entonces acá está la empatía. Esto es un corazón de 8 bits. Y acá está el foco, la asertividad. Entonces, primero, uno tiene que saber bien lo que quiere, lo que necesita. Que es muy engañoso eso, es otro capítulo. Y después, si vos estás seguro que no querés ir a ganar por ganar, sino que un conflicto de intereses, simplemente te interesa lo que a vos te desarrolla y te significa fertilidad en tu proyecto, vas a poder ser mucho más bueno con el otro. Porque a veces las bondades tienen tasas de cambios muy locas. Capaz que a mí no me cuesta nada hacer tal cosa, que a mí no me desenfoca y al otro le ayuda un montón. Entonces el otro no va a tener problema en ceder algunas cosas si yo puedo realmente con la empatía mejorarle la circunstancia en un sentido genuino sin descuidar mi foco. Y eso es siembra para abundancia posterior. Digo, bueno, se entendió esta primera fase. Es como que en cualquier negociación, primero lo importante es que el conflicto de intereses se entienda que es una circunstancia donde se advierten entrecruzadas distintas características, pero no tiene que ver con una circunstancia humana de matar o morir, de ganar o ceder, ¿no? Como el conflicto no es un obstáculo simplemente, no es un cartel de deténgase donde uno gana, es una oportunidad para la transformación de la circunstancia y de la visión de las cosas. Y esa transformación puede ser, debería, a medida que más atención y más onda le pones, más correspondencia generas, esa transformación no solo va a ser de el esquema de negociación que está siendo conflictivo ahí, sino va a ser de todo. Y eso es un crecimiento logarítmico, o sea, va a traer repercusiones buenas no solo en donde se manifiesta como algo obvio. Bien. Bueno, voy a detenerme acá un rato.